Buenos días. Después de las bienaventuranzas que hemos estado viendo en estas últimas semanas, Jesús usa las metáforas de la sal y la luz para describir el papel de sus seguidores en el mundo. Y dice así Mateo 5, 12 a 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Podéis lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Vosotros sois la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta, de un cesto. En cambio, lo coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejad que vuestras buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a vuestro Padre Celestial. La sal tiene varias propiedades prácticas y en la Biblia también tiene algunas simbólicas. La expresión la sal de la tierra que usa Jesús aquí, lo que significa es que los cristianos debemos ser un elemento vital que mejore y conserve al mundo, al igual que la sal le da sabor y conserva la comida. Los cristianos debemos ejercer una influencia positiva en la sociedad en la que vivimos, evitando su corrupción moral y espiritual. Hoy en día pensamos en la sal solo como un sazonador, pero en la antigüedad la sal tenía más de 14.000 usos conocidos. A lo largo de la historia, la sal ha sido utilizada para casi todo, desde derretir hielo hasta relajar los músculos del cuerpo, hacer negocios, etc. Los antiguos se dieron cuenta de que la civilización no podía transcurrir sin la sal, por lo que ésta llegó a utilizarse hasta como moneda de pago por los romanos e incluso provocó guerras. Las legiones romanas no se establecían en ningún lugar sin antes asegurarse el abastecimiento de agua y sal. Fijaos si era importante la sal, porque era un mineral muy codiciado desde la antigüedad por sus grandes virtudes, tanto de dar sabor a los alimentos como también por su poder desinfectante y especialmente por su gran poder conservador de los alimentos, ¿verdad? Nos acordamos de los alimentos en salazón, que jugaron un papel tan importante. Era un elemento imprescindible y vital para zonas del mundo donde el clima es especialmente cálido, como por ejemplo en Israel, y donde sin el poder conservador de la sal, los alimentos se echarían a perder muchísimo más rápido. Dentro de los múltiples usos, la sal se utilizaba también como un antiséptico natural para limpiar las heridas y eliminar las bacterias. Los que ya peinamos canas podemos recordar a nuestros mayores echando sal en algún corte. Yo por lo menos lo recuerdo nítidamente. Por lo tanto, como decíamos, la sal tenía un importante papel medicinal y curativo en un mundo sin farmacias, como tenemos ahora. Para que una herida no se infectara, se le aplicaba sal directamente en la herida abierta, lo que causaba un intensísimo dolor y escozor a la persona herida. Pero este dolor era necesario por los beneficios para la salud que iba a traer su aplicación. Como los contemporáneos de Jesús conocían bien el poder purificador y sanador de la sal, entendían muy bien cuando Jesús les hablaba del perdón, la sal del alma, a través de ese ejemplo. Jesús dijo también a los suyos en Marcos 9:50, la sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? Entre ustedes deben tener las cualidades de la sal, es decir, tened sal en vosotros mismos y vivid en paz unos con otros. El significado espiritual del uso medicinal de la sal tiene que ver directamente con perdonar y pedir perdón, porque no hay cosa más saludable, tanto para el alma como para el cuerpo físico, que el perdonar a quienes nos han hecho daño. El Señor nos dio ejemplo del perdón sobrenatural que está a disposición de los que tienen al Espíritu Santo, cuando al estar en la cruz suplicó al Padre Celestial perdonar a los que le estaban haciendo daño. El daño que nos causan los seres cercanos a nosotros, y a veces algunos muy queridos,
se nos queda como heridas abiertas en el corazón, que si no son tratadas con la sal espiritual del perdón, se infectarán y a la larga provocarán que a su vez nosotros también podamos causar daño a otros con nuestras actitudes y amarguras. De la misma forma que la sal era echada en la herida para sanarla, también el perdón purifica y sana el alma. Dice la palabra de Dios en Efesios 4, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y en 1 Pedro 1:2 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿No crees que estas palabras que Jesús dijo escocerían muchísimo a algunos? Yo pienso que lo mismo que el Evangelio sigue escociendo a otros, a muchos que se niegan a aceptar el Evangelio hoy en día. Es estrictamente necesario que los hijos de Dios escudriñemos en nuestros corazones buscando algo que no hayamos perdonado aún o incluso alguna acción que quizá hace mucho tiempo hicimos con la que sin querer dañamos a alguien. Sea lo uno, sea lo otro, solo después de haber perdonado podemos suplicar a Dios que perdone nuestras faltas y pecados. Como cualquier padre amoroso, el anhelo de Dios es que sus hijos vivan sanos, en armonía y sin heridas en sus corazones. No dejes que pase este día si tienes algo pendiente con alguien, tal como nos aconseja la palabra del Señor. En resumen, la sal en la Biblia tiene un significado muy profundo. No es solo un alimento de uso cotidiano, sino que es un símbolo de la influencia positiva que los cristianos debemos de tener en la sociedad en la que vivimos. Cuando el Señor afirma que la Iglesia es la sal de la tierra, está señalando que con su santidad la Iglesia detiene el proceso de descomposición de la sociedad y de los valores de la humanidad, trayendo al mundo sanidad o salvación. Por cierto, otra más de las palabras que proviene también de la palabra sal. Tal como este preciado mineral evita el desarrollo y la proliferación de bacterias en los alimentos, como hemos aprendido todos los que hemos hecho cursos de manipulador de alimentos, ¿verdad? De igual manera, la Iglesia corta la corrupción espiritual de un mundo sin Dios. Los cristianos estamos llamados a ser la sal de la tierra, preservando los valores del reino en un mundo hostil a nuestra fe. También los hijos de Dios deben ser la luz del mundo, iluminando la oscuridad y guiando a otros hacia Dios. Esta declaración de Jesús enfatiza la influencia transformadora que los creyentes debemos tener en la sociedad, viviendo vidas que reflejen la gloria de Dios. ¿Qué voy a decir de la importancia de la luz cuando hace tan poquitos días que hemos vivido un apagón histórico en nuestro país? Creo que ninguno realmente nos habíamos parado a pensar detalladamente en lo importante que era la corriente eléctrica en nuestro mundo hasta que nos vimos a oscuras toda la noche y las comunicaciones empezaron a fallar y de repente nos vimos totalmente incomunicados para desesperación de muchos que teníamos cosas importantes por resolver, ya que nadie se esperaba el gran apagón ese mediodía, ¿verdad? ¿O no os sentisteis así? Ese día volvimos a entender mejor las palabras de Jesús que decía: nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de un cesto. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. ¿O acaso conocéis a alguien que pusiera la vela debajo de la mesa esa noche? Nadie en su sano juicio lo haría. Todo el mundo buscó la posición más alta para colocar la poca luz que nos daban las velas a las que ya nos habíamos desacostumbrado. Luz del mundo es una metáfora que implica que los seguidores de Jesús deben ser un ejemplo para otros, iluminando el mundo con sus buenas obras y fe. La luz, al igual que la sal, representa la influencia positiva que los cristianos debemos tener en el mundo, iluminando la oscuridad
con nuestra fe y nuestras buenas obras. Esta comparación enfatiza que los cristianos no debemos ocultar nuestra fe, sino que debemos ser visibles y evidentes, mostrando nuestra luz al mundo. Este es el propósito para el cual estamos aquí. Las acciones de los cristianos deben ser un reflejo de nuestra fe para mostrar al mundo la gloria de Dios. En resumen, ser la luz del mundo es una llamada a los cristianos a vivir una vida que muestre al mundo la fe en Jesús a través de sus acciones, de sus palabras y de su testimonio. ¿Ocultarás tu fe al mundo hoy? ¿Qué vas a hacer con tu luz? ¿Dónde vas a colocar entre tus amigos y tus vecinos la vela? ¿Escondida? ¿Esconderemos de verdad nuestra vela debajo de la mesa para que no les alumbre a otros la luz del Evangelio de Cristo? ¿Cómo le vamos a explicar esta cobardía al Señor cuando lleguemos a la eternidad? Muchos han dado sus vidas por amor a Cristo y tú y yo ni siquiera vamos a compartir con otros el mensaje de salvación que puede librarlos del infierno. Nos toca pensar un poco en esto y a tomar decisiones valientes. Que tengas un buen y bendecido día.